Ante un proyecto de cualquier clase, empiece por hacer una lista de cada paso que tendrá que dar de principio a fin para completarlo. Organice las tareas del proyecto según prioridades y cree las secuencias necesarias. Contemple el todo en un papel o en la pantalla del ordenador y empiece a trabajar en una tarea a la vez. Te sorprenderá lo que pueda conseguir de este modo. Al avanzar en sus listas se sentirá más eficaz y más poderoso, sentirá que controla mejor su vida, se sentirá naturalmente motivado para hacer todavía más y pensará mejor y más creativamente, contará con más y mejores intuiciones que le permitirá trabajar aún más rápido. El progreso visible le ayudará a evitar la procrastinación. Al trabajar ininterrumpidamente con el contenido de su lista desarrollará una sensación de impulso positivo hacia adelante que le capacitará para superar la postergación de las decisiones y le dará mayor sensación de control de su vida. Esta sensación de progreso le proporcionará más energía y le mantendrá activo a lo largo del día. Una de las reglas más importantes de la eficacia personal es la del 10-90. Dice que el primer 10% del tiempo que ocupa planificando y organizando su trabajo antes de empezar le va a permitir ahorrar hasta el 90% del tiempo que le ocupará en hacer el trabajo. Una vez más, lo que le ha empezado basta con que pruebe una vez esta ley. Si planifica anticipadamente su día, le resultará mucho más fácil empezarlo y continuar avanzando. El trabajo resulta así más rápido y fluye con mayor facilidad. Se siente más poderoso y más competente. Nadie le podrá detener. Tráguese ese sapo. Empieza hoy mismo a planificar anticipadamente cada día y semana. Coja un bloc de notas o un papel y haga una lista de todo lo que tiene que hacer en las próximas 24 horas. Agregue a su lista lo que le vaya surgiendo. Haga una lista de todos sus proyectos, a los más de los grandes trabajos que son importantes para su futuro. Organice cada uno de sus objetivos, proyectos o tareas principales según su prioridad, su mayor importancia y según una secuencia, es decir, según qué debe hacer primero y qué en segundo lugar, etcétera. Empiece teniendo presente el final y desde ese punto trabaja hacia atrás. Piense sobre papel, trabaje siempre con una lista. Le sorprenderá comprobar cuánto más aumenta su productividad y con cuánta facilidad se traja ahora su sapo. 3 3 3 3 3 3 3 Aplique a todo la regla del 80-20. Siempre tenemos tiempo para todo si lo usamos bien. Johann Wolfgang von Goethe. La regla del 80-20 es uno de los conceptos de administración del tiempo, la vida, que más le pueden ayudar. También se utiliza el principio de Pareto por su creador, el economista italiano Wilfredo Pareto, que por primera vez escribió sobre ella en 1895. Pareto observó que la gente de su sociedad parecía estar dividida naturalmente en lo que le llamó los pocos que son vitales, el 20% superior en términos de dinero e influencia y los muchos que son triviales, el 80% perrada. Dulce. ¿Dice ahí perrada? No, yo dije eso. El 20% que son vitales y el 80% que son triviales. Posteriormente descubrió que virtualmente toda actividad económica estaba sometida también a este principio. Esta regla dice, por ejemplo, que el 20% de sus actividades valen el 80% de sus resultados, que el 20% de sus clientes constituyen el 80% de sus ventas, que el 20% de sus productos o servicios explican el 80% de sus ganancias y que el 20% de sus tareas valen el 80% de lo que hace, etcétera. Esto significa que si tiene una lista de 10 asuntos que hacer, dos de esos asuntos van a valer tanto o más que los otros 8 asuntos en conjunto. Número de tareas versus importancia de las tareas. Es un descubrimiento interesante. Cada una de esas tareas ocupa el mismo tiempo si se le realiza, pero una o dos de esas tareas van a aportar 5 o 10 veces el valor de cualquiera de las otras y con frecuencia uno solo de los asuntos de una lista de tareas que tiene que puede hacer puede valer más que el conjunto de los otros 9 asuntos. Esta tarea es siempre el sapo que se debe de tragar primero. Adivina cuáles son los asuntos que la persona promedio probablemente va a postergar. La triste verdad es que la mayoría de la gente posterga el 10 al 20% de los asuntos que son más valiosos e importantes. Los pocos que son vitales se ocupan en cambio del menos importante, del 80%. Los muchos que son triviales, que contribuyen a muy poco de los resultados. Céntrese en las actividades, no en los logros. A menudo vemos personas que pasan todo el día muy ocupadas, pero parecen por lograr muy poco. Dulce. Esto es así casi siempre porque trabajan en tareas de poco valor, postergan el par de actividades que podrían ser verdaderamente importantes para su empresa o carrera. Las tareas más valiosas que pueden hacer cada día son a menudo las más duras y complejas, pero la recompensa por completarlas eficazmente puede ser tremenda. Por esta razón debe negarse de manera tajante a trabajar en tareas del 80% inferior, mientras tiene pendientes otras de tareas del 20%
por ciento superior. Antes de empezar a trabajar, pregúntese, ¿esta tarea se encuentra en el 20% superior de mis actividades o el 80% inferior? Regla, resista la tentación de terminar primero con lo pequeño. Recuerde que cualquier cosa que haga reiteradamente termina por convertirse en un hábito difícil de erradicar. Si opta por empezar el día con tareas de poco valor, muy pronto va a desarrollar el hábito de empezar siempre con este tipo de tareas. Y esta no es la clase de hábito que quiere desarrollar o conservar. La parte más dura de cualquier tarea importante es justamente empezar a hacerlo. Una vez que verdaderamente empieza a trabajar en una tarea valiosa, parece que se motiva naturalmente para continuar. A una parte de su mente le gusta trabajar en esas tareas significativas que de verdad marcan diferencia. Su trabajo es alimentar sin pausa esta parte de su mente. Motívese a sí mismo. Basta con pensar en empezar y terminar una tarea importante para motivarse, lo cual ayuda a superar la postergación de las decisiones. El hecho es que el tiempo que se requiere para completar un trabajo importante suele ser el mismo que se requiere para hacer el trabajo sin importancia. La diferencia es que obtiene una tremenda sensación de orgullo y satisfacción si completa algo valioso y significativo. Sin embargo, si completa una tarea de poco valor y utiliza la misma cantidad de tiempo y energía, casi no obtiene gratificación alguna. La administración del tiempo es en verdad administración de la vida, administración personal. Es realmente la toma del control de la secuencia de los sucesos. Administrar el tiempo es controlar lo siguiente que hará y siempre será libre para elegir la tarea que hará después. Su capacidad para escoger entre lo importante y lo sin importancia es la clave que determina el éxito en la vida y en el trabajo. Las personas eficaces y productivas que disciplinan para empezar por la tarea más importante que tienen delante se obligan a tragarse el sapo, cualquiera que sea. El resultado es que logran mucho más que la persona promedio y son mucho más felices. Ese también tiene que ser el modo de trabajar. Tráguese ese sapo. Haga una lista de todos los objetivos, actividades, proyectos, responsabilidades clave en su vida. ¿Cuál de ellos podría estar en el 20% superior de tareas que representan o podrían representar el 80% de sus resultados? Decida hoy mismo que va a ocupar más tiempo trabajando en esas pocas áreas que verdaderamente pueden constituir una diferencia positiva en su vida, en su carrera y que ocupará menos tiempo en actividades de menos valor.